Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y hoy tenemos con nosotros a Antonio Jiménez Fonseca. Él es consultor experto en ventas con una visión que va mucho más allá del clásico cierre perfecto. Hoy nos trae claves prácticas para entender cómo vender con inteligencia emocional, cómo proteger nuestra seguridad incluso en cada negociación y cómo adaptarnos al nuevo entorno digital, pero sin perder esa esencia de la conexión humana, porque a la final vender, señores, es más arte que fórmula. Con esto entonces, bienvenido, Antonio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos allá en Estados Unidos y para Muchas todas gracias, las Antonio. Felices de medios tenerte que aquí en ustedes se Buenos Días conectan. Wall Street. Es un gusto poder compartir contigo y tenemos una serie de preguntas para comenzar. Ya lo vamos a hacer en este momento. Adelante, Vanessa. Antonio, coméntanos, la seguridad al negociar no siempre está en lo que decimos, ¿no? Sino en cómo nos posicionamos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra seguridad al negociar sin caer incluso en ese exceso de confianza que a veces pecamos en hacer? Primero que todo, dominar el producto. Si usted no domina el producto o servicio que usted está ofreciendo, todo se desploma en 3 segundos. He probado con he comprobado con la mayoría de las empresas que asesoro, tanto en Costa Rica como en el resto de Latinoamérica, que definitivamente la gente no sabe, no conoce el producto. Siempre todo lo terminan cerrando diciendo que es que mi producto es de calidad. Y el peor error que puede cometer alguien en ventas es decir que su producto es de calidad. ¿Le puede sonar extraño a ustedes, a todos los que nos siguen en este momento? Bueno, es que calidad es algo ambiguo, es algo que es subjetivo. Para mí, lo que es calidad, para usted no es calidad. Entonces, tenemos que aterrizar un problema que a los latinos les cuesta demasiado, que les cuesta aterrizar. ¿Por qué mi producto es mejor? Bueno, porque los materiales vienen de Alemania, porque tienen un gramaje de 200 gramos de espesor, etcétera. Esos detalles. Y se falla demasiado en eso. La gente está acostumbrada a hacer un vulgar toma pedidos y se les olvida que la venta empieza cuando empiezan las objeciones o cuando el cliente le dice a uno que no. Entonces, esa contundencia, esa seguridad que hay que transmitir para que la gente confíe en uno, eso es lo que marca la diferencia de un vendedor de hace 40 años y un vendedor moderno. Qué bien, Antonio. Incluso hay frases que, aunque parecen inofensivas, pueden destruir esa confianza con el cliente. ¿Qué es lo que no debemos mencionarle al cliente o a un cliente en potencia que queremos mantener una conexión comercial? Correcto, correcto. Muchas gracias. Esa es muy buena pregunta. ¿Qué cosas no se dicen en ventas? Por ejemplo, no se le dice al cliente, empecemos por cosas muy básicas. Al cliente no se le dice ni mi amigo, ni mi estimado, ni a una dama. Saludos a la señora Ana Cobos allá. No se le dice mi amor, ni reina, ni tita, ni mami, ni esas cosas que desde que apareció el asco de Bad Bunny, todo se echó a perder. Entonces, es muy importante mantener el respeto, es súper importante mantener siempre esa distancia, esa prudencia. Ustedes, algunos de ustedes que tengo entendido que son mexicanos, yo he capacitado mexicanos y aunque el mexicano habla de tú, muchos me han confirmado que cuando no hay confianza, hablan de usted. ¿Cómo está usted, don Alejandro? No, ¿cómo estás tú? Eso es informal, se pierde el respeto. Hay que tener mucho cuidado. Dos, ¿qué otras cosas? Ah, bueno, y por cierto, nunca falta un resentido social en las redes sociales donde dicen, pero ¿qué tiene? Es que usted nunca ha venido a mi país. No, 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 no. El respeto nunca pasa de moda y eso es algo que desgraciadamente se ha perdido y hoy tenemos jóvenes de generación de cristal o de papel de seda que lamentablemente vienen pésimamente mal educados de las casas en donde pues consideran atender mal como una falta de respeto. El servicio al cliente es la estrategia número uno en ventas. Dos, ¿qué otra cosa no se dice en ventas? Por ejemplo, decirle, ¿no le gustaría un chocolate?
Estamos fallando desde el principio. Estamos fallando con el tema de la programación neurolingüística. O sea, le estoy diciendo de una vez a don Alejandro o a la señora Ana, ¿no le gustaría una Coca-Cola? No, no me gustaría. Entonces tenemos que programarnos muchísimo en ese sentido. O, por ejemplo, cuando un cliente nos dice, que sé que está en las preguntas que me van a hacer ustedes más adelante, que qué caro. Bueno, ok, cosas que no se dicen en ventas. Compare contra la competencia, eso Dios mío, no se dice. O decirle al cliente, ¿caro contra qué? Eso no se dice. Por Dios, eso Sí. no se dice. O ahora vamos a decir, por supuesto, que sí se dice. O, por ejemplo, decirle a un cliente, le vendo este producto, no vendan el producto, no vendan el producto o servicio, vendan emociones. Estamos en la revolución emocional. Hoy día, cuando hablamos de ventas, tenemos que hablar de confort, paz, alegría, felicidad, recuerdos, momentos agradables, momentos memorables, cómo hacer que el cliente quede enamorado y por supuesto, ya para darles la palabra, este es un tema sumamente apasionante, saltamos a la famosa neuroventas que desde 1999 en la Universidad de Harvard, Gerald Salman y Antonio Damasio son los precursores de lo que es el concepto de la neurociencia, la neurocomunicación y por lo tanto la neuroventas, nos hablan de que tenemos que bombardear al consumidor, al cliente o la persona con la que estamos hablando a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto y a través del tacto. Cada uno de esos elementos impacta directamente en el cerebro y genera emociones principalmente positivas. Si lo hacemos mal, vamos a generar una reacción negativa y el cliente no va a comprar. Antonio, excelente lo que dices. Ahora, hay una frase que suena más a filosofía que a estrategias de ventas. La primera regla es usted, luego todo lo demás. ¿A qué se refiere con esa primera regla a la hora de vender y cómo se aplica en la práctica? Muy bien. Si estamos hablando de que el cliente siempre tiene la razón, según le interpreto, y si no le agradezco, por favor que me haga la corrección. Eh, Hoy día, yo esa frase, yo con pues, más de, ¿por qué no decirlo aquí? Más de 40 años de experiencia en el mundo comercial, debo decirles que aquella frase de que el cliente siempre tiene la razón, yo la modifiqué y yo utilizo esta frase. El cliente tiene la razón, coma, siempre y cuando lo que nos esté solicitando vaya en línea con el negocio. Si yo trato, por ejemplo, con la Bolsa de Valores USA y yo les digo, por favor, véndame en una naranja, pues ustedes me van a decir, no, obviamente el ejemplo es bastante absurdo, pero es para que quede muy claro para todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Si estamos hablando de que véndame una naranja y nosotros no vendemos naranja, pues no tiene razón. Entonces, es importante, sí, por supuesto, dentro de los cánones, dentro del protocolo de las ventas, por supuesto que yo tengo una filosofía. Al cliente se le contesta ya, al cliente se le responde ya, al cliente se le envía la cotización ya, y es una falta de respeto. Estamos hablando en el contexto del negocio como tal. Entonces ahí sí el cliente tendría razón. Y prohibido decir, por cierto, a propósito de la primera pregunta, es que estoy muy ocupado. Eso es una falta de respeto. Como es una falta de respeto, no contestar un mensaje. No contestar un mensaje es una terrible falta de respeto. Dejar a una persona en visto, eso no se hace. Entonces, dentro del contexto de las ventas, del mundo comercial a lo largo de todo el planeta Tierra, pues por supuesto que ahí sí el cliente tendría razón, porque existe una expectativa de que yo voy a comunicarme con ustedes y ustedes me van a contestar y me van a brindar lo que están ofreciendo. Caso contrario, cuando un cliente pues solicita algo que se sale de nuestra oferta, de nuestra promesa de marca. Paréntesis, en Costa Rica y en México también existe, y en otros países, en Estados Unidos debe de existir algo así también, en Nicaragua, en diferentes países de Latinoamérica, una ley que aquí en Costa Rica se llama la ley
de defensa efectiva del consumidor. Entonces, existe un artículo en esa ley que dice, voy a decirlo en otras palabras, ya que pues es una ley de Costa Rica, pero aplica para toda Latinoamérica. Cumpla lo que prometa, dice la ley. Y si usted no cumple lo que promete, uno de los incisos de uno de los artículos, usted se expone a una multa económica de muchos miles de dólares aquí en Costa Rica. Entonces, ¿tiene la razón el cliente? ¿El cliente siempre será primero? Bueno, ok. Si estamos cumpliendo con lo que dice la ley, si estamos cumpliendo con la oferta de lo que estamos diciendo, la famosa promesa de la marca, yo le ofrezco a usted rapidez, servicio y no sé cuánto, y bla, 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 y lo estamos cumpliendo, pues magnífico. Pero si no, se nos puede devolver como un boomerang. Lo que sí no está bien es que el cliente solicite algo que no está dentro de las reglas eh, pues que establece uno en la oferta. Adelante. Qué bien, Antonio. Y bueno, te quiero hacer una última pregunta. Estamos aprendiendo bastante y especialmente en las ventas, donde ahorita con las redes sociales que están encima de nosotros, esa automatización o asistentes virtuales, las ventas propiamente han cambiado de forma radical con todo esto de la tecnología. Pero la raíz sigue siendo la misma, el papel del ser humano en este contexto de hacer ventas o existe algún cambio? No, definitivamente ha habido un cambio. Y hay una diferencia entre el cielo y el infierno, entre un vendedor de hace 40 años y un vendedor de la época moderna. Claro, existen vendedores que se mantienen todavía en la época de los dinosaurios, en la época de los cavernícolas. ¿Cuál es la época de los cavernícolas en ventas? Ofrecer el producto y el servicio. No se ofrece el producto y el servicio, se ofrecen los beneficios. Eso muchos coaches y asesores de ventas lo estamos diciendo constantemente, pues a través de las redes sociales y en nuestras capacitaciones. ¿Qué cosas, por último, antes de decir qué sí hace un vendedor moderno? Un vendedor de la época de los cavernícolas. Tener un abordaje directo. Y con esto que voy a decir, se va a partir el cielo en dos partes con lo que les voy a decir. Hoy el cierre de la venta está obsoleto. El vendedor que en el momento que aborda a un cliente o el cliente le contacta, cualquiera de las dos vías, y quiere cerrar la venta de un solo golpe a la primera, sin escuchar, empiezo a hablar de elementos de la venta moderna, sin escuchar, sin preguntarle al cliente las cosas, es un vendedor que está manejando las cosas, como decimos en Costa Rica, al estilo de la vieja guardia, al estilo antiguo, al Antonio, estilo de... interesante lo Adelante, que nos... No, no, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Por factor tiempo con mucho toca gusto. ya terminar esa conversación, pero esa es tu casa, Comercio TV, para tenerte próximamente acá, para seguir hablando de ventas. Así que, Antonio Jiménez Fonseca, un gusto tenerte acá en lo que es Buenos Días Wall Street por Comercio TV. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Saludos. Hasta luego. Y bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con más informaciones.